Bienvenidos a una clase de dinámica. En mi club, en mi canal, hay cientos de clases de dinámica, así que ponerle un número a esta clase, no sé, dinámica, no sé, asterisco, por decir así, porque no sé, son un montón que di. Vamos a poner un nombre, dinámica 1, que no es dinámica 1 en realidad, debe ser dinámica número 104. Así que lo que tenemos que hacer hoy, vamos a hacer un problema de dinámica. A pesar que estoy medio enfermo, pero no importa, haremos todo lo posible. Acá está justamente, compartimos en pantalla una serie de problemas. Creo que es el último, ¿no? ¿Puede ser? ¿El 29? Sí, el 29. Bueno. Dice, se aplica una fuerza de 20 newton que forma un ángulo hacia arriba de 37 grados con la horizontal a un bloque de 5 kilogramos que se halla sobre una superficie horizontal. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento si el bloque se desplaza a una velocidad constante de 2 metros por segundo? Bueno, esto es un problema ya de dinámica, se supone que uno ya tiene que saber la segunda ley de Newton, esa famosa ley que dice fuerza igual a masa por aceleración, o más dicho en forma más general, la sumatoria de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo de masa m es igual a masa por aceleración. La aceleración justamente del cuerpo que va a tener por el solo hecho de sumar todas esas fuerzas sobre, obviamente, el cuerpo. La cuestión es la siguiente. Es importante tener en cuenta esa ley. La fuerza que se le hace a un cuerpo, el empuje que se le hace a un cuerpo de masa m va a ser masa por aceleración. Esa segunda ley de Newton ya viene obviamente desde la época de Newton, 1650, 1660, con la famosa obra de Newton, Principio de Matemática, donde Newton describe la fuerza de gravedad entre cuerpos celestes, entre planetas, que después, lógicamente, esa ley de gravitación universal la lleva a cuestiones terrestres, como esto que estoy diciendo y como este problema que estamos observando acá en pantalla, que es el número 29, donde se le aplica una fuerza a un cuerpo y esa fuerza que se le aplica seguramente hace de que este cuerpo se desplace, empiece obviamente a moverse, y si se empieza a mover arranca de cero, con velocidad inicial cero, y lógicamente va incrementando su velocidad. Esa fuerza es el empuje que se le hace, es el esfuerzo que uno realiza como para mover ese cuerpo de masa m. La masa sería la inercia, lógicamente, y cuanto más pesado sea, o sea, cuanto más masa tenga el cuerpo, más va a costar moverlo. Lógicamente, si yo ejerzo una fuerza, pongámosle, como dice en pantalla, de 20 newton sobre una pelota de fútbol y sobre un coche, obviamente que se va a mover con más aceleración la pelota que el coche, porque la pelota tiene menos masa que el coche. O sea, cuanto más masa tenga el cuerpo, más me va a costar moverlo. Lógico, si quiero empujar un camión, me va a costar más que empujar un coche. O sea, estas cuestiones son muy intuitivas, esto es física, y esto lo observamos en la vida real. Cuanto más masa tenga el cuerpo, más me cuesta moverlo. Lógicamente, cuando digo más me cuesta moverlo, más me cuesta desplazarlo. Lógicamente que si aplico una fuerza de 20 newton sobre un coche y una fuerza de 20 newton sobre una pelota, como dije antes, la pelota se va a mover más aceleradamente que el coche, lógicamente, porque el coche tiene más masa. Estas son cuestiones muy intuitivas, ¿no es cierto? Cuanto más pesado es el cuerpo, más inercia tengo el cuerpo, más masa tenga el cuerpo, más va a costar moverlo. Y eso es lo que hay que entender la segunda ley de Newton. Uno puede entender, bueno, la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración, pero no es solamente recordar una fórmula, esa es la conclusión de todo lo que se viene intuitivamente analizando a través de experimentos. Y los experimentos que estamos haciendo, así imaginariamente como la pelota de fútbol y con el coche y con el camión, bueno,
sirven para entender esa ley. La fuerza es un esfuerzo, la masa es la inercia y la aceleración, sabemos que la aceleración cinemáticamente, que es el incremento de la velocidad a través del tiempo, o sea, cuánto aumenta o disminuye la velocidad respecto de la velocidad inicial. En este caso, si el cuerpo está quieto y yo lo quiero mover, la velocidad inicial del cuerpo es 0, porque parte del reposo. Lógicamente, aplicó el esfuerzo, la fuerza sobre ese cuerpo de masa m, este mismo se va a desplazar a una determinada distancia con una determinada aceleración, que puede ser mayor o menor dependiendo de esa fuerza. Cuanto más fuerza le aplico al mismo cuerpo, más aceleración va a tener. Lógicamente va a arrancar con más aceleración y por lo tanto va a incrementar su velocidad, en un menor tiempo. Y eso es importante entenderlo. No es solamente aplicar una fórmula. Bueno, ahora vamos al problema. Yo fui simplemente un repaso de la segunda ley de Newton, que me pareció importante, más allá de que, digamos, un repaso que es para la gente que ya sabe y para la que no sabe, bueno, ya está me parece que está bien lo que yo más o menos expliqué, pero si quieren más profundidad del tema, yo tengo mis videos en mi canal y ahí están cientos de videos de dinámica, hasta la primera clase de dinámica que di hace mucho tiempo está ahí en el video, en el club. Pero bueno, no importa, más allá de eso no hace falta tampoco estar escarbando tantos videos y libros para entender lo poco que yo estoy diciendo. Que es esa fórmula fuerza igual a masa por aceleración que nos dice un montón de cosas. A mayor fuerza, mayor aceleración, ¿no? Arranca con más, digamos, incrementa su velocidad en un menor tiempo. A mayor masa, más cuesta mover un cuerpo. Ya di el ejemplo de la pelota y el coche, o del coche y el camión. Obviamente que el camión me va a costar más moverlo que un coche porque tiene más masa. Con la misma fuerza, si aplico 20 newtons sobre un coche y sobre un camión, obviamente que el coche va a desacelerar y va a desplazarse más rápidamente que un camión, porque es más pesado. O sea, el coche se va a mover a una mayor distancia que lo que se va a mover el camión. Y por ende el coche va a acelerar mucho más que el camión, por el hecho de que el camión tiene más masa. Son cuestiones muy intuitivas que después cuando uno aplica la fórmula entiende qué significa fuerza igual a masa por aceleración. Pero si no entiende la cuestión intuitiva, dando ejemplos de la vida real, experimentales, como digo yo, no sirve, porque no es matemática, es simplemente física, y la física bien hay que entenderla desde el punto de vista experimental, observable, y después llevar el problema, como tenemos acá el problema 29 con todos sus datos, a un lindo gráfico como si lo estuviésemos observando o experimentando con él, y después lógicamente sí, se vendrá la matemática al final de todo, pero si uno no piensa en física, no va a salir el problema, ¿eh? Si piensan que con una fórmula salvadora va a salir el problema, olvídense, no es matemática, esto es física. Igualmente en matemática también hay que razonar, así que no es simplemente aplicar una fórmula. Así que, bueno, vamos al problema. Dice, se aplica una fuerza de 20 newton que forma un ángulo hacia arriba de 37 grados. Yo lo que voy a hacer, mientras ustedes van releyendo el problema, a graficar la situación. Es el problema número 29 de alguna guía en particular. Uno siempre intenta hacer un dibujo bastante prolijo, bien grande y prolijo, como para ubicar, obviamente, y sobre todo lo que tenga que ver con dinámica, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. 20 newton. Vamos a poner una fuerza de 20 newton. Ahora les comparto. Les muestro el pizarrón, simplemente estoy copiando el ejercicio. 37 grados. Es importante hacer un buen dibujo, ¿eh? Y ser prolijos en el dibujo. Y sobre todas las cosas, no solamente la prolijidad, sino graficar todas las fuerzas que aparecen en el problema. No olvidarse de ninguno.
El bloque pesa, bueno, el bloque tiene una masa de 5 kilogramos. A ver. Vamos a ir haciendo un buen gráfico. 20 Newton, 37 grados. 5 kilogramos de masa. Y bueno, dice que cuánto vale la fuerza de rozamiento si el bloque se desplaza con velocidad constante de 2 metros por segundo. La velocidad es constante, 2 metros sobre segundo. Listo. Y acá dice la fuerza del rozamiento. Entonces, vamos a ubicar en el dibujo la fuerza del rozamiento. Ahí está. Ahora, ya que leyeron el problema, lo releímos y qué sé yo, dejo de compartir pantalla, acá está el dibujo. Uno presenta un dibujo bien claro de la situación. ¿No? Cuerpo, masa de 5 kilogramos, le aplico una fuerza de 20 newton, está a 37 grados respecto del horizontal. Es importante, no solamente, y además pide esta fuerza, la fuerza de rozamiento, que es justamente la incógnita del problema. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento va a ser la fuerza que hace la superficie para detener al cuerpo, ¿no es cierto? Cuando uno supone que desplaza un cuerpo sobre el piso, por ejemplo, y lo empuja, se supone que lo empuja y se va a frenar. ¿Pero por qué se frena? Se frena por la acción de la aspereza o el rozamiento que hace el piso sobre el cuerpo, ¿no? Si no, si yo, por ejemplo, corro, no sé, una caja, pateo una caja, ¿no? Y tiene un determinado peso, bueno, la caja se desplaza, pero se va a detener. Y se detiene porque, por una causa, se detiene por el solo hecho de que el piso le está haciendo una fuerza en sentido contrario al movimiento que tiene el cuerpo. Por eso lo frena. En este caso, acá hay una fuerza de rozamiento que justamente está haciendo el piso sobre el cuerpo para que el cuerpo, de alguna manera, la fuerza de rozamiento que está haciendo justamente el piso sobre el cuerpo para frenarlo al cuerpo, para detenerlo. Como el ejemplo de la caja, que yo pateo la caja, ¿no? Bueno, todas las cosas que empujamos en la vida real, una cama, una caja, o un mueble, o lo que sea, una mesa que la arrastramos, y si la arrastramos y le pegamos un envión, se va a frenar, no va a seguir de largo. Es una cosa que no lo vemos en la vida real, no sucede eso, porque obviamente el suelo tiene una cierta aspereza, un rozamiento. Un rozamiento significa una fuerza que se opone al supuesto movimiento que nosotros le damos. ¿No? Si esto va para allá, porque la acción de esta fuerza de 20 newton empuja el cuerpo para este lado, obviamente que se va a desplazar con una cierta velocidad después, ¿no? Se supone que acá hay una acción de una fuerza de rozamiento que evita, que frena al cuerpo en su movimiento, que se opone al movimiento. Y eso es algo intuitivo de todos los días. Y eso hay que entender, que es física. O sea, yo puedo hacer el problema, terminé y pasamos a otra cosa. Pero si no entendemos la cuestión intuitiva, la parte física del problema, no sirve. Ahora, si yo empujo una caja, empujo un mueble, una mesa, lo que sea, ya sé que se va a frenar, ya lo dije, por la aspereza, por el rozamiento que hace el suelo sobre el cuerpo. Listo. Pero, ¿por qué no sigue de largo? Bueno, para que siga de largo, no debería haber aspereza, no debería haber rozamiento con el suelo. El suelo no debería realizar ningún rozamiento sobre el cuerpo. Y eso, bueno, no se observa en la vida real. Si no hubiese rozamiento, ¡pum!, entonces el cuerpo sigue de largo. Perpetuamente, ¿no? A velocidad constante. Por ejemplo, cuando nosotros, y seguramente vos fuiste, a una sala de juego, ¿viste? Que se juegan al pool, al metegol y qué sé yo, y después están esos juegos que son los discos, que están sobre una mesa
que hay como una mesa así de aluminio con porosidad por donde sale aire. No sé si vos jugaste alguna vez a esos discos, que uno empuja así el disco y el disco va de un lado para otro. Bueno, ¿qué pasa? Ese juego no sé si lo llegaste a jugar. No. Me suena a un tejo, pero no Se llama recuerdo tejo, algo. no sé cómo se llama, pero es un disco que está sobre una mesa de aluminio metálica, y si vos observás bien la mesa tiene agujeritos, que es la porosidad que tiene la mesa, por donde sale aire. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que salir aire por los agujeritos? Para que el disco no se apoye enteramente sobre la superficie, y eso hace de que no haya rozamiento con la mesa. Entonces, cuando vos golpeás el disco, como justamente no, el aire que sale por esa porosidad, por esos agujeritos, levanta un poquito el disco, hace que no haya rozamiento plenamente con la superficie de la mesa. Entonces cuando vos golpeás el disco, sale directamente, en cuanto le golpeaste, va a velocidad constante y se desplaza uniformemente sobre la mesa, como si la mesa no le hiciese rozamiento alguno. Entonces, uno puede jugar así y los discos van, pam, 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 pam. Ahora, una vez que se termina el juego, ya deja de salir aire por los agujeritos, entonces ya ahí ya el disco se apoya sobre la mesa, y si vos querés seguir jugando, vos golpeás y el disco se desplaza, pues se detiene. ¿Por qué? Porque ahí ya el disco está apoyado sobre la mesa, y cuando uno quiere golpear y darle fuerza, obviamente sí, bueno, le vas a dar un envión, le vas a dar una fuerza, ¿no? Una fuerza, y eso hace acelerar al disco, se va a desplazar, pero se va a frenar porque se va a detener por la acción de la fuerza de fricción que hace el rozamiento de la mesa sobre el disco. ¿Me explico? Sí, sí, entiendo. Sí. Bueno, Igual, por ejemplo, el aire tiene fuerza de rozamiento, pero en ese caso sería menor a lo de la superficie esa, ¿no? despreciable, Ahí es está, despreciable. perfecto. Está bien lo que dijiste, muy bien. El aire también hace rozamiento, pero es muy despreciable frente al rozamiento que hace la superficie de la mesa sobre el disco. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí. O sea, sí, si la mesa fuese, no sé, ponele una mesa de 300 metros, no sé, tendría que ser muy larga. En algún momento sí, podría detenerse por la acción del aire, de la porosidad, eh, pero va a costar detenerse porque el rozamiento que hace el aire es ínfimo frente al rozamiento que hace la superficie metálica de la mesa cuando el disco quiere desplazarse. Está bien, que dijiste. Bueno, eso es entender física. El problema este es sencillo. La matemática que viene acá es una pavada. Pero el tema, si no uno entiende la parte física de las cosas, no sirve. Entonces, digo porque esto se va, obviamente vamos a hacer un montón de problemas de dinámica, pero hay también preguntas que son dentro de los múltiples choice de los exámenes, que son preguntas de estilo intuitivo, donde no hay cuentitas. Entonces, te hacen este tipo de preguntas, que es tengo un tejo con un disco, qué sé yo, bueno, es todo lo que estuvimos hablando, entonces te hacen decidir opciones y cuál opción es correcta. Bueno, hay que entender la física desde un punto de vista observable, experimental, intuitivo. Y después, bueno, sí, los problemas terminan siendo muchos de ellos, con cuentas como este. Listo, muy bien. Entonces, ahora que más o menos divagamos un poco con la cuestión, y ese divague sirve como para entender la física, yo le aplico a este cuerpo una fuerza. Se supone que la acción de una fuerza implica un empuje. El empuje hace de que el cuerpo tienda a desplazarse. Obviamente sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, no importa ahora la fórmula, sabemos que la fuerza implica un movimiento del cuerpo, una aceleración del cuerpo. Pero como dijimos recién, todas las superficies por donde se desplazan los cuerpos ejercen, más o menos, un rozamiento, una fricción que evita de que el cuerpo se siga moviendo, o que intenta frenar al cuerpo. Entonces, bueno, muy bien. Entonces la idea es esa.
dice que el cuerpo después se va a mover a una velocidad constante. Entonces pregunta cuál sería esta fuerza de fricción para que el cuerpo se mueva a velocidad constante. Bueno. Es interesante ahora plantear las ecuaciones de Newton. Es importante, ya sabemos que esta fuerza va a tender a moverlo, va a desplazarlo, esta fuerza se opone a que se mueva. Para el planteo de las ecuaciones de Newton siempre es importante un buen sistema de coordenadas fijo en tierra, que lo vamos a llamar XY, como si nosotros estuviésemos parados aquí. Entonces observamos el fenómeno. Tenemos la fuerza, obviamente que es una fuerza un diagonal respecto, o oblicua, respecto del sistema de coordenadas. Si la fuerza es oblicua, hay que descomponerla en fuerza X y fuerza Y. ¿Por qué? Porque mi sistema de coordenadas es este. Y X, fijo siempre por lo general en la Tierra, sobre la Tierra. Por lo tanto, como esa fuerza es de diagonal o oblicua, se supone que no está no es paralela ni al eje X ni al eje Y. Por lo tanto, esta fuerza que está acá la tengo que descomponer. La descompongo en una fuerza X y la descompongo también en una fuerza Y. ¿Y cómo se descompone? Así como lo estoy haciendo. Fuerza X y fuerza Y. Paralelamente al eje X y paralelamente al eje Y. Se descompone de esa forma. Así, como un rectángulo. Esto es un rectángulo, ¿no? Queda un rectángulo al fin y al cabo. Lo que se hace es agarrar esta fuerza, se proyecta perpendicularmente al eje X, me da esta fuerza Fx, agarro esta misma fuerza, proyecto perpendicularmente al eje Y, así, con línea de punto, y me queda marcada esa fuerza, de ahí que la llamamos Fi. Fi porque es paralelo al eje Y, y Fx porque es paralelo al eje X. ¿Se entiende eso? Sí, pasa que a mí me agarra la duda, por ejemplo, ¿por qué no se extiende la de la fuerza? ¿Viste? O sea, la diagonal en sí, pero bueno, es el modo de hacer las cosas, como me decías. Así se descompone de la manera que lo hiciste vos. Y punto. Sí, en realidad la descomposición de la fuerza se hace siempre paralelamente a los ejes de coordenadas que vos tomás. Yo el eje de sistema de coordenadas lo puedo tomar como quiera, pero convenientemente siempre está fijo a la Tierra, donde el eje X es el piso. O sea que tengo que básicamente repetir eso como pueda en esa fuerza que está ahí, ¿no? Claro. Pero siempre respetándolo, en este caso, en este eje que hiciste vos, el Y es vertical y el X es horizontal. Eso Okay. sí, eso se respeta porque es el sistema de coordenadas que vos tomás como referencia. ¿Podría tomar otro sistema de coordenadas? Sí, pero no me quiero complicar la vida. La idea es no complicarse tanto, y la mejor forma de no complicarse es esta. Porque el sistema de coordenadas puede ser cualquier arbitrario, la física no va a cambiar por tomar un sistema de coordenadas diferente. Bueno, ahí descompuse F, Fx, Fi, eso es la geometría que hay que hacer de la descomposición de la fuerza. Ok. Bueno, ¿quién es esta Fx, esta Fi? Bueno, ahora lo vamos a ver. Es trigonometría. Hay que utilizar trigonometría, pero primero las ecuaciones de Newton. Bienvenida sea. Hay que tener en cuenta que fuerza es igual a masa por aceleración. Si le pongo una rayita arriba significa que la aceleración y la fuerza es un vector. No me voy a meter ahora con vectores. Esto es un vector, por ejemplo. Esta fuerza es un vector. Vector porque es un vector, es un segmento orientado a través de una flechita, como dice ahí, y tiene una dirección dada justamente por la recta que contiene la fuerza. Pero bueno, no me voy a meter en geometría vectorial. Es un vector, es una flecha para vos, así que no hay ningún problema por el motivo ese.
Entonces ahora hacemos las ecuaciones de Newton. Las hacemos tanto sobre el eje X como sobre el eje Y. Sobre el eje X, ¿qué fuerzas tengo? Fx, que es la fuerza que apunta en el sentido positivo del eje X. En el sentido positivo del eje X es lo que indica la flecha del eje X del sistema coordenado. Entonces f de x va en el mismo sentido y dirección que el eje X. Como va en el mismo sentido del eje X, el signo de la fuerza es positivo. No hace falta poner el positivo. Se supone que se lo pone así. Pero después hay otra acción de otra fuerza sobre el eje X que está aplicada sobre el cuerpo, que es la fuerza de fricción o rozamiento que hace el piso sobre el cuerpo, que es Fr, que se apunta en sentido contrario al eje X. Entonces esto es menos la fuerza de rozamiento. Y se le pone menos ahora por el solo hecho de que la fuerza va en sentido contrario al eje X. Esta flecha indica para este lado la fuerza de fricción que intenta frenar al cuerpo, intenta que no se mueva el cuerpo. Esta fuerza va en sentido opuesto al eje X, por lo tanto es signo menos. ¿Se entiende eso? Esto hay que entenderlo, esto es importante. Bien, bien, perfecto. Y esto después, la pregunta es, ¿hay más fuerzas aplicadas sobre el eje X? No veo otra que participe. Listo, entonces eso es igual a la segunda ley de Newton, masa por aceleración en el sentido del eje X. A sub X significa aceleración en X. Aceleración respecto del eje X. Obviamente el cuerpo se desplaza sobre el eje X y va a tener una aceleración, ¿no? Por la aplicación de esta fuerza. F de X menos la fuerza de rozamiento igual a masa por la aceleración en el sentido del eje X. Y ahora sobre el eje Y. Como le dice sobre el eje X, sobre el eje Y. ¿Qué fuerzas tenemos aquí sobre el eje Y? Bueno, tenemos F de Y, que apunta en el sentido positivo. ¿Por qué en el sentido positivo? Porque va en el mismo sentido que el eje Y. Entonces, Fi. Y falta otra fuerza que no he puesto, que es la fuerza peso. Esta es la fuerza, bueno, sí. La fuerza peso, que es masa por gravedad, masa por aceleración de la gravedad. Esto sería la fuerza peso del cuerpo. Y después hay otra fuerza más. Esa es la fuerza que hace la gravedad de la Tierra sobre el cuerpo. Obviamente que los cuerpos se caen por acción de la gravedad, como así dice con el marcador, ¿no? Esto se cae ¿por qué? Por la acción de la gravedad trae los cuerpos. Como la gravedad trae los cuerpos, como nosotros, tenemos un peso. Y el peso es masa por la gravedad. La gravedad es la gravedad de la Tierra, que se la toma como aproximadamente 10 metros sobre segundos al cuadrado. En realidad es 9,83 en promedio metros sobre segundos al cuadrado, pero se la toma como 10 metros sobre segundos al cuadrado. Esto significa de que si yo dejo caer un cuerpo, la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado significa que si el cuerpo se lo deja caer, caída libre, velocidad inicial igual a 0, por cada segundo que pasa, aumenta la velocidad 10 metros por segundo. Eso significa, porque por cada segundo que cae, aumenta 10 metros por segundo la velocidad. Bueno, de gravedad de la Tierra. Y esto implica una fuerza peso, que es masa por gravedad. Y después hay otra fuerza más que no estoy considerando y que ahora sí voy a considerar, que es la fuerza que hace el piso para sostener el cuerpo. Porque este cuerpo podría hundirse en el piso, pero el piso si es sólido como el piso por donde camino, y obviamente va a sostener al cuerpo.
Si este piso por donde camino yo no fuese sólido, me estaría hundiendo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces el piso me tiene que hacer una fuerza en sentido contrario como para poder sostenerme. Sentido contrario para allá. Pues yo tengo un peso que apunta para abajo por la acción de la gravedad de la Tierra. Entonces justamente el piso deberá hacerme una fuerza igual y en sentido contrario para poder sostenerme. Porque si el piso no hace eso, me voy a hundir. ¿Me explico? Sí. Entonces acá hay una fuerza que se llama normal. No importa si más larga o más corta. Esta normal es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo. Entonces esa es la fuerza que existe, que hace la Tierra sobre el cuerpo. Para sostenerlo, para mantenerlo ahí, porque si no el cuerpo este se va a hundir. Tiene que ser sólido el piso para mantener esa fuerza. Entonces tengo, ¿cuántas fuerzas tengo sobre el eje Y? F de I, que es la del problema, menos el peso. Menos el peso, ¿por qué? Porque esta fuerza-peso, que es la atracción que hace la Tierra sobre el cuerpo, apunta en sentido contrario al eje Y, que tomamos acá. Más la normal. La normal, que es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo, como dijimos recién, para sostener al cuerpo, si no el cuerpo se hunde en el piso. Y esto es igual a ¿qué? A masa por aceleración en I. Porque hace la segunda ley de Newton, ¿no? Masa por aceleración en I. La suma de las fuerzas aplicadas sobre I es igual a masa por aceleración en I. Ya lo habíamos dicho que la suma de fuerzas aplicadas sobre el cuerpo es igual a masa por aceleración del cuerpo, vectorialmente hablando, y eso es la segunda ley de Newton. Entonces la suma de fuerzas aplicadas sobre I es masa por aceleración en I. Como lo hicimos acá, la suma de fuerzas aplicadas sobre X es igual a masa por aceleración en X. Acá la suma de fuerzas aplicadas sobre Y es igual a masa por aceleración en Y. Segunda ley de Newton. Se lo suele poner acá el término de sumatoria de fuerzas. Bueno, no importa. Esto significa suma de fuerzas. La suma de fuerzas desde el punto de vista vectorial, no importa vectorial, es igual a masa por aceleración. La suma de fuerzas aplicadas sobre el cuerpo. Bueno, la suma de fuerzas aplicadas sobre X es masa por aceleración en X, la suma de fuerzas aplicadas sobre Y es masa por aceleración en Y. Queda pocos minutos, 4 minutos. Bueno, listo. Ahora, ya que faltan 4 minutos, así voy redondeando y en el próximo video terminamos el problema. Sobre el eje X se mueve el cuerpo, o sea que va a tener una aceleración en X al principio, pero sobre el eje Y, la pregunta es, ¿se mueve el cuerpo o no? El problema no dice que se mueve sobre el eje Y, se mueve sobre el eje X. Así que si no se mueve sobre el eje Y, porque el problema no dice que se mueve sobre el eje Y, entonces la aceleración en Y vale 0. O sea que masa por 0, 0. O sea que esta suma que está acá tiene que dar 0. Bueno, listo. Lo que hay que entonces calcular es terminar el problema, calcular la fuerza de rozamiento esta necesaria que debería poner acá para que el cuerpo se mueva a velocidad constante. Eso es lo que pedía el problema. ¿Está? Entonces, si el cuerpo se va a mover a velocidad constante, si un cuerpo se mueve a velocidad constante, cinemáticamente hay que entender que la aceleración es 0.
Entonces, esta aceleración en X también vale 0, porque la velocidad del cuerpo sobre X es constante. Y esto implica aceleración en X igual a 0. Entonces, listo. De acá, y poniendo 0 porque la velocidad es constante, de acá de esta primera ecuación sobre el eje X, puedo despejar la fuerza de rozamiento. Esto que está restando lo paso sumando y se termina el chiste. Ahora hay que procesar quién es esta fuerza Fx y ahí viene la trigonometría, pero lo voy a explicar en el próximo video porque falta menos de un minuto. Así que bueno, nos vemos en dinámica, bueno, 1.1 en la próxima exposición. Y ahí vamos a hablar de la cuestión trigonométrica, de f de x y qué sé yo. Y creo que igualmente se podría expresar desde ahora. Sí, f de x en realidad es el lado adyacente al ángulo. Entonces, esto se va a entender así. F por coseno de 37 grados. Y poniendo acá 20 newton, multiplicándolo por coseno de 37, coseno de 37 sacó la fuerza de rozamiento. Y listo. Igual, creo que lo voy a enfatizar en el próximo video. Así que bueno, los espero, así que no se vayan de ahí. Chau, chau.